Antonio Olvera, un gusto saludarte, colega, periodista, escritor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Te saludamos con mucho gusto. Además, tú eres un hombre importante que nos vas a platicar de muchas cosas ahorita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Raimundo. Buenas tardes al auditorio. Pues aquí, gracias por el espacio y, por supuesto, saludándole a todos tus radioescuchas, seguidores y, bueno, pues gracias por esta oportunidad que me dan en este, bueno, cierre de un ciclo de 6 años del presidente. Y por eso te buscamos a ti, porque tú eres un hombre fundamental en este tema que vamos a tratar. Yo decía, López Obrador, un presidente que va a pasar a la historia, que nunca se va a olvidar. Jamás. Que siempre va a ser recordado. Cada quien lo va a juzgar como quiera y decir de acuerdo al cristal con que lo estés viendo. Pero un legado que va a dejar y una nueva forma de comunicar son las famosas conferencias mañaneras, que tú fuiste un testigo muy importante, tanto que tú, además de ser periodista, eres escritor, hiciste un libro sobre estas mañaneras. Te voy a hacer la pregunta inicial. Tú que fuiste testigo de las mañaneras, dime la conferencia mañanera que más te haya llegado, la que más te haya impactado en ti y por qué. Bueno, yo creo que todas las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador me han impactado, porque fue una nueva comunicación en el México moderno, en la historia moderna. Nunca antes habíamos tenido un presidente que nos diera el resumen o el conteo de los acontecimientos en el tema financiero, en el tema político exterior, por supuesto en temas de campesinos, en temas a veces hasta tan triviales. Le preguntaban que si su hijo estaba estudiando en Inglaterra, que si había subido de peso. Ya las últimas conferencias las vi que si se divorciaba o no de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Yo creo que fue todos los 6 años de administración del presidente fue una proyección de comunicación innovadora, sirvió. Por supuesto, hubo altibajos, por supuesto, hubo señalamientos, pero lo más importante es que se decía la verdad. Algunos no la vieron como la verdad, otros, por supuesto, dicen que dijo muchas mentiras, pero pues ahí el tiempo lo va a juzgar y, por supuesto, los actores principales son sin duda los televidentes, que incluso el presidente logró arrebatarles el rating a noticieros tan importantes en todo el país y, por supuesto, en América Latina y parte de Europa, Raimundo. Fíjate, tienes mucha razón. Estamos entrevistando, está con nosotros en comunicación nuestro colega periodista Marco Antonio Olvera. Él es un periodista, un hombre que fue testigo fiel de los 6 años de López Obrador, porque él fue uno de los hombres protagónicos, estuvo presente en casi las 1438 mañaneras, casi 1500. Tanto que inclusive hizo un libro, ahorita hablamos de tu libro. Déjame decirte algo, el presidente lo único que hizo fue normar la agenda. Él dio la agenda de lo que se iba a decir día a día y tenía controlados a todos los medios. Siempre han dicho que el presidente es el máximo autoridad en este país. La verdad es que otros presidentes del partido que sea, de la corriente que sea, no lo habían ejercido a plenitud porque no querían o no sabían, pero este hombre fue y ejerció el poder a plenitud. Él marcó la agenda día a día de lo que se iba a decir, cómo se iba a decir y cuántas veces se iba a decir. Eso indudablemente hay que reconocerle a López Obrador. Sí, sin duda, yo creo que en la historia moderna ningún presidente de la República había alcanzado el poder de manejar la agenda política, económica, financiera de este país a nivel mundial. Oye, al mundial. Yo te corregiría, A nivel mundial, a nivel sí. mundial, porque en México ya quedaron muy atrás, pero ¿quién lo hace en el mundo? Nadie. No, yo creo que porque el presidente, fíjate que fue uno de los presidentes que muy pocas veces salió fuera de nuestras fronteras. Yo lo acompañé a Nueva York para estar ahí en la ONU. En algunas otras creo que estuve en Los Ángeles, en algunos 3 países máximo viajó el presidente fuera de México. Y te quiero decir que, bueno, marcó agenda a nivel mundial porque se convirtió en un presidente humanista, pero además habló siempre con el tema de la verdad. Muchos de sus detractores, porque siempre dijo que no tenía enemigos, pues siempre lo señalaron que decía mentiras y mentiras y bueno, pues yo creo que el que tendrá la razón al último es el tiempo y, por supuesto, los mexicanos que vivimos en este país. El presidente se va, nosotros como reporteros seguiremos haciendo esta noble labor y, por supuesto,
pues desde mi trinchera, yo creo que también de la tuya y de cualquier otro reportero que se diga hacerlo, su obligación es preguntar, cuestionar. A veces hay incomodidades, pero la verdad incomoda y tenemos que sacarla siempre a flote. Algo bien importante, sé bien sincero. ¿Tú esperabas que las mañaneras tuvieran el impacto, el resultado que tienen hoy? ¿Vaticinabas eso o también tú eres un sorprendido? No, yo sí creo, fíjate, te voy a contar la historia de cómo llegué a las mañaneras. Yo tengo Te ganaste la siguiente pregunta. 30 años como reportero, inicié en el Universal a los 18 años de edad, incluso empecé en el segundo semestre de la carrera de comunicación, me ingresé al Universal, me dio la oportunidad ahí Isabel Zamorano, que fue la reportera estrella de Televisa en la época de López Portillo, Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación, cubrí por primera vez, un jovencito de 18 años, la regencia capitalina, la última que encabezó Óscar Espinosa Villarreal y que designó en su momento Carlos Salinas de Gortari. Claro. Llegué a las mañaneras, ya me había retirado un tanto del periodismo porque hago relaciones públicas, otras actividades, porque los que crean que el periodismo deja para hacerse rico es una mentira, solamente es una pasión y es una dulzura estar comunicando y por supuesto exponiendo las cosas que viven los mexicanos en todos los ámbitos y en todas las trincheras. Veo que el presidente llega a las mañaneras, dejo pasar diciembre, enero, febrero y hasta marzo, pero yo acudí a las mañaneras y regresé digamos, a la comunicación de lleno, luego de que veía que algunos reporteros le preguntaban pues cosas superfluas y dije, pues es que eso no es comunicación y no es ir a cuestionar al presidente, ¿no? Entonces, ingreso mis datos generales para acreditar que soy reportero y demás, ingreso a las mañaneras y yo siempre tuve la esperanza de que esto se convirtiera en una comunicación penetrante, fulminante, sobre todo para la corrupción, para el tema de incluso algunos funcionarios del presidente Andrés Manuel, que yo le dije que mentían en plenas mañaneras. Un caso, por supuesto, el cónsul de México en el estado de Nueva York, también a Jorge Ramos, que le dije pues, que realmente era un cirquero, allí el titular estrella de Univisión. También, por supuesto, dije que el director del Infonavit mentía cuando le fue a decir ahí a todo el país que había arreglado unas situaciones de unos migrantes mexicanos que radican en los Estados Unidos y que estaban pagando o tratando de pagar su crédito Infonavit durante muchos años y que ahora pues ya los querían despojar. Entonces, la mañana sí tuvo un impacto, yo esperaba ese impacto, pero sobre todo el presidente siempre dio la oportunidad de que se explayara uno, de que preguntara lo que quisieras y hay que reconocerlo, nunca jamás nos cuestionaron una sola pregunta de lo que nosotros íbamos a abordar en la mañanera, si es que nos tocaba la palabra, por supuesto. Entonces, que quede claro, tú no llegaste con López Obrador, tú no eras seguidor de López Obrador, tú no eras de los que estaban ya, vaya, en el pool de prensa de López Obrador, tú eras un periodista connotado, reconocido, con una gran trayectoria independiente, te das cuenta que las mañaneras se empiezan a hacer, pero era como un medio circo, no tenían el fondo o el peso específico, te ingresas, empiezas a participar y empiezas como a enamorarte de esa nueva forma de comunicar. ¿Es así? Sí, además tocaste un tema muy importante. Hubo un clic con el presidente de la República, porque yo no puedo, well, no quiero jactarme, pero quiero decirte que con el presidente de la República hubo una comunicación símil que tenemos ambos por ser de pueblo, por ser de provincia. Sabemos cómo vive la gente, los campesinos, las amas de casa, viajamos en el metro, sabemos arar la tierra, por supuesto. Pues esa fue el feeling que logré concretar con el presidente y la verdad es que yo estoy muy agradecido con el presidente por el apoyo que me dio durante las conferencias. Tengo la suerte y la fortuna de que me haya otorgado 500 ocasiones la palabra de las 1,451 conferencias que se dieron durante estos 6 años que hoy 30% concluye. participaste tú, nada más el 33%. Exactamente. O sea, 500 preguntas de 1,451. Yo fui afortunado de que participé en 500 mañaneras con el presidente. Abordamos temas diversos. También abordamos ya el tema del avión, el tema de, por supuesto, del Banco del Bienestar, tema de edificios que habían sido Momento, colapsados.
momento álgido, la pandemia o la enfermedad? Me tocó ¿Cuál fue más difícil, la pandemia o la enfermedad de él cuando se puso muy mal para ti? Yo creo que la pandemia, porque el presidente yo sabía que no se iba a morir, porque obviamente tenía médicos de cabecera y es un hombre fuerte, es un hombre de pueblo, es un hombre que se crió con alimentos fuertes, ¿no? Con verduras, con frutas. Se crió en el Resistente, campo. resistente. Totalmente, se crió en el campo, no es de los habitantes que viven en las grandes ciudades y que pues a veces se alimentan a través de alimentos que están pues procesados, transgénicos y ese tipo de cosas. Nosotros los que vivimos en los pueblos comemos carne de las aves de corral, comemos huevos de gallo y gallina, no son huevos procesados, ¿me entiendes? Oye, frijoles con tortilla recién hecha de comal. Exacto, unos frijoles con epazote y nopales, un conejo asado, unas costillas de carnero de nuestro propio corral. Entonces, esa es la diferencia. Y fíjate que yo me regresé aquí a Hidalgo porque pues tuve que estar al pendiente de mi madre que es mayor y obviamente tenía que estar checando el tema de las entradas y salidas de la gente y todo esto. Pero regresé a las mañaneras justo cuando estaba, pues muchas personas ya habían perdido la batalla ante el COVID y fíjate que en una mañanera, cuando mucha gente ya había partido de este planeta, le dije al presidente que lo exhortaba, que le pedía con el debido respeto que pudiéramos guardar un minuto de silencio por las personas caídas o que habían perdido la batalla contra el COVID. Fui yo el responsable, en la exhortación que le hice al presidente de que desde Palacio Nacional se guardaran un minuto de silencio por las personas que habían perdido la batalla contra el COVID. Y la verdad fue uno de los momentos más sublimes, más tristes, pero que cuando tienes que hacerlo, pues como comunicador se te olvidan los sentimientos. Claro. Oye, ahora algo bien importante. Tanta afinidad que tienes con el presidente, tanto clinch como tú lo llamas, ¿por qué tu libro? ¿Por qué así, señor presidente? ¿De qué trata esto? Pues mira, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces el presidente, pues YouTube le bajó en muchas ocasiones el contenido a las mañaneras, que porque había violentado el tema del INE, que porque había violentado época de veda electoral y se habían desaparecido muchos audios, muchas imágenes. Entonces decidí hacer una compilación de mis participaciones en la mañanera. Y entonces ahora sí, ese es el libro que tengo aquí en la mano, que te lo voy a hacer llegar, es ¿por qué así, señor presidente? También quiero decirte que coincido con muchas cosas del presidente, pero creo que hay algunas cosas que le faltaron al presidente de concretar que no se llevaron a cabo. Antes de eso, porque esa es la siguiente pregunta y te lo voy a dividir en dos. Cuéntame un poquito de tu libro. El libro ya salió, lo hiciste, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué podemos ver en él? Cuéntanos un poquito de él y luego vamos a la siguiente pregunta, porque ahí viene, es muy importante que nos puedas decir del siguiente tema. Pues mira, el libro ya se encuentra en Amazon, ya se encuentra a la venta en Amazon. Voy a presentarlo en los diversos consulados de México en los Estados Unidos. También ya tengo la invitación para presentarlo en la Argentina, ya con Milei, por supuesto también en Venezuela y en los consulados de México, en los Estados Unidos y Canadá. Estoy muy contento porque es una compilación de 6 años de trabajo. Es los cuestionamientos que le hice al presidente, las respuestas que me da el presidente, y es un referente de la historia de este presidente que cambió la comunicación entre el periodista y el presidente de la República, pero sobre todo yo estoy muy contento porque me dio la oportunidad de dialogar de manera abierta, sin censura, y por supuesto, te vuelvo a repetir, muy agradecido porque encontré con él el lenguaje de pueblo que nos caracteriza y que yo creo que el presidente es tan amado y que hoy muchos estamos sintiendo su adiós, pero es porque se metió a las venas de un pueblo. Oye, simplemente yo digo, entre muchas cosas que hizo el presidente que nadie lo va a olvidar, es incrementar el sueldo mínimo como nunca. Ahora, una persona que gana el sueldo mínimo, estamos hablando arriba de 10,000 pesos el sueldo mínimo.
un sueldo con 10,000 pesos ya es decoroso. Si usted gana menos, ojo, porque el sueldo mínimo eso, en ese rango tendría que estar. Entonces, le digo, eso es algo muy importante. A ver, te voy a hacer dos preguntas, te la voy a dividir y tú me dices por dónde quieres empezar. Sí. Te lo conociste de cerca, 6 años con el presidente. ¿Qué fue? Dime dos cosas que al presidente le faltaron y dime dos cosas que el presidente nunca lo vamos a olvidar porque las hizo muy bien. Por donde quieras empezar, lo que le faltó o lo que hizo excelente. Dos cosas que le faltaron sin duda es una deuda que tiene no solamente el presidente. Yo creo que desde la época de Díaz Ordaz hasta la fecha, la deuda que siguen teniendo los presidentes en turno es el apoyo, el respaldo a los miles de migrantes que viven en los Estados Unidos y otros países del mundo, pero sobre todo los migrantes que viven en los Estados Unidos. Actualmente hay 60 millones de mexicanos radicados a lo largo y ancho de los Estados Unidos. 30 millones de ellos tienen documentación emitida por el gobierno norteamericano y 30 millones de restantes no tiene ningún documento que lo avale, que lo respalde. Yo creo que el presidente se le pidieron en muchas ocasiones que se reuniera con los migrantes, no se reunió, y yo creo que es una deuda que dejó pendiente con los migrantes porque los migrantes, como tú sabes, y como la gente que nos escucha, los especialistas financieros, pues los migrantes mandan nada más y nada menos que 60,000 millones de dólares anuales a este país, y que incluso están por arriba del tema de la industria petrolera y de la industria del turismo, que el gobierno en el tema de los migrantes no invierte un peso. Y a mí me consta que el apoyo, el trato a los migrantes sí, de nuestro país en los Estados Unidos sigue siendo denigrante. No les dan un ID pronto, sus cuerpos cuando llegan a fallecer se tardan mucho tiempo para ser repatriados. El fin de semana estuve platicando con unos activistas que viven en el estado de Nueva York y me dicen que a veces tienen que juntar $6,500 para repatriar un cuerpo y el consulado dice que no tiene. O sea, yo una vez le dije al presidente, oiga, presidente, en la caja de las arcas públicas de este país no hay $2,000. El presidente nomás asentó con la cabeza y dijo, apoyemos esta causa. Esa es una. La segunda que le faltó al presidente. Yo creo que sin duda alguna es el tema, yo diría que tres, si me lo permites, Raimundo. Sí. La segunda es más importante, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, hay que decirlo, estamos mal, hay violencia, hay que decirlo, hay secuestros, hay desapariciones, hay asesinatos. Y eso no podemos taparlo con un dedo, el sol. No lo podemos tapar porque es evidente. Ya en comunidades pequeñas, pues hay desapariciones de chicas, Huachicol, todo un desorden. Yo creo que ahí el presidente, ahí le faltó poner énfasis en el tema de seguridad. Yo espero que a partir de mañana, 1 de octubre, la presidenta electa hasta ahora y mañana constitucional tome las riendas sobre el tema de seguridad, y yo creo que ahí no nada más debemos estar criticando, debemos estar proponiendo, debemos estar apoyando y por supuesto denunciando como reporteros también lo que se vive, porque a veces se tiene miedo, pero el presidente dice que la libertad se conquista, no se implora. La tercera. La tercera, sin duda alguna, es el tema de la salud. El tema de la salud dice que pues, se inauguró hospitales y todo. Yo te puedo decir que en este municipio, San Agustín Tlaxiaca, hay un hospital que ni siquiera hay paracetamol, que no hay jeringas, que si llega alguien, una persona preinfartada, no hay médicos las 24 horas. Ese tema de la salud es bien importante. Yo creo que el tema de la salud, desde mi punto de vista, debe formar parte de la canasta básica de la vida cotidiana de los mexicanos, así como el tema de la educación. Ahí están los 3 puntos que no. Dime los 3 puntos que sí, donde el presidente hizo magnificencias. Bueno, en primera hizo un desarrollo de infraestructura extraordinario. Vamos a mencionar, compró la parte de la refinería Deer Park en Texas, construyeron la refinería de Dos Bocas, el tren transísmico, que está obviamente que va a sustituir sin duda alguna
el canal de Panamá y que por supuesto nos va a globalizar, nos está conectando con el mundo entero, sobre todo con el tema de la ruta de la seda que bueno, encabeza la China, la gran China, que está arriba incluso de la economía norteamericana. También, por supuesto, está el apoyo a las personas adultas mayores. Ese es indudable. Yo me siento muy contento porque a los viejos, yo le digo a los viejos, no me gusta decir la tercera edad, a los viejos les regresó la dignidad y los volvió a sentar en las mesas de las familias mexicanas, porque las personas adultas, mujeres y hombres, pueden comprar cada 2 meses, si ellos lo quieren, compran un sombrerito, compran un pollo, compran un juguete para el nieto, se compran un vestido, un calzado, se compran un medicamento, y eso a mí me tiene encantado porque te vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir al auditorio, le devolvieron la dignidad a esas personas que estaban olvidadas quizá en el cuarto, que estaban olvidadas quizá en un rincón de la sala, porque no se sentían con la autoridad de volverse a sentar en la mesa y decir, traje, aquí tengo, vamos a comer, te compro, vamos. El hecho de que puedan comprarle un juguete, un dulce al nieto, eso es vitalidad para las personas. Y yo creo que eso es indiscutible el presidente lo que ha hecho. Y por supuesto también viene el tema de que hubo combate entre, digamos, entre comillas, a la corrupción. Me he enterado de algunas otras cosas porque he estado investigando, pero pues lo que más sale a flote, y hay que decirlo, el presidente creo que lo volvieron a tocar la semana pasada, está lo de Segalmex, o sea, un desvío multimillonario que nunca se supo dónde quedó la lana, dónde se fue y cómo está ese dinero. Oye, para terminar, un hombre periodista, estamos entrevistando a Marco Antonio Olvera, periodista, escritor, que tiene un libro, se titula Así, ¿por qué así, señor presidente? Un libro que ya está en Amazon, usted lo puede buscar, pero además lo va a presentar en varios países, en los consulados de México, en Estados Unidos. ¿Qué sigue contigo? Hoy termina una etapa de tu vida, literalmente, a partir de mañana. ¿Qué sigue contigo? Un periodista como tú no puede pasar así, ahora sí que meterse al baúl de los recuerdos. No, por supuesto que no, seguiré trabajando. Ahora ya tengo una perspectiva diferente a la que cuando se cubrió las actividades del presidente Andrés Manuel. Asistiré, por supuesto, el día martes a la primera conferencia de Claudia y así sucesivamente durante los próximos años, si así la vida y Dios nos permite para los que crean en Dios. Quiero decirte que seguiré cubriendo las actividades de la presidenta. Obviamente cuestionaremos lo que se está haciendo mal y también obviamente expondremos lo que se está haciendo bien, pero sobre todo vamos a agarrar una trinchera muy importante, Raimundo, que los periodistas de las capitales, de la están encerrados en la vorágine de información de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Bolsa Mexicana de Valores, los bancos, la iniciativa privada, todo ese tema. Ahora yo voy a irme a entrevistar a los actores que están vulnerables, que no han sido atendidos, que está el tema de la seguridad, que está el tema de la salud, que está el tema, por ejemplo, acabo de regresar de Oaxaca y no sabes qué pobreza se sigue viviendo, gente que necesita infraestructura, gente que necesita hospitales. Entonces, pues vamos a ir a entrevistar a ellos para que nos hablen de viva voz lo que están viviendo y yo nada más voy a hacer un espejo de lo que ellos dicen para ponerlo en la plataforma, para ponerlo en el escritorio de la doctora Claudia Sheinbaum, que a partir de mañana será la presidenta constitucional de este país. Oye, ¿se valdría? Te voy a tomar la palabra y si se vale, tú vas a estar mañana en la primera conferencia de prensa. El martes, perdón. Martes, perdón, sí tienes razón. Se valdría, en esa primera conferencia de prensa, tú puedes participar con nosotros al siguiente día, porque no sabemos cómo va a terminar todo. Al siguiente día, ¿te parece bien si hacemos el enlace para que nos digas qué viste de diferente con las conferencias de López Obrador y Claudia Sheinbaum y qué se esperaría de aquí en adelante? ¿Te parece que hagamos ese ejercicio? Sí, por supuesto, yo siempre estoy abierto a comunicarme con ustedes y por supuesto exponer lo que vive en nuestro México moderno y la verdad es que vivimos en un país maravilloso, vivimos en un país opulento, vivimos en un país humanista, vivimos en un país inmensamente rico en todos los aspectos
y yo creo que yo me puedo atrever a decir que no hay ningún otro país en el mundo como el nuestro. Siéntanse felices de este país. Sí tenemos falta de atención médica, sí tenemos falta de atención de seguridad, sí, pero debemos colaborar todos, no nada más estar señalando, sino que hagamos propuestas, presionemos a nuestros alcaldes, a nuestros diputados, a nuestros senadores para exponerlos, porque al final del día son servidores públicos. Hoy tengo la gran fortuna de haber cubierto 6 años al presidente. El presidente terminó su mandato y yo desde esta trinchera sigo siendo reportero y creo que voy a ser siendo reportero hasta el último día de mi existencia, porque es una labor increíble. Pues te vamos a tomar la palabra. Entonces, cuando vayas a tu primer conferencia mañanera, si se puede en ese día y si no el siguiente día, que nos cuente la experiencia con la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a seguir muy de cerca tu trabajo. Un gusto, a la mejor de las suertes. Enhorabuena por estos 6 años que están terminando y por los que vienen. Sí, muchas gracias, Raimundo. Y yo quiero decirte que el presidente, pues hoy lloró en la mañanera, se le rodaron las de San Pedro. Y yo creo que habría que preguntarle al presidente en su momento cuál será el guiño del despido absoluto de la vida pública, porque no le será fácil dejar al país por el que luchó 30 años para gobernar. Tocaste toda la verdad, tienes la boca embarrada de razón y sí creo que va a ser muy difícil. Creo que la vamos a seguir viendo para bien o para mal de algunos y de otros. Gracias, muy buenas tardes, la mejor de las suertes y gracias por ese trabajo por estos 6 años que están terminando. Gracias, Ramón, y un abrazo a tus seguidores y por supuesto denle ahí like a Raimundo Cruz, que es uno de los pues, líderes de opinión en este país en las plataformas modernas que son por supuesto las redes sociales.